y la dedicación que se tuvo durante la buena pretemporada conjuntamente con la campaña valió la pena porque se recogieron los frutos el día domingo. También le damos las buenas noches a Javier Covela, preparador físico. Javier, estábamos conversando antes de este programa y se decía que había tal vez en la previa equipos que tenían mejor nómina, pero con los nombres no ganas los torneos, los ganas con una buena preparación, y esa pretemporada fue determinante para que se lograra el engranaje que ustedes buscaban en la cancha y esa continuidad de resultados que es tan complicado lograr en segunda división. Sí, bueno, buenas noches ante todo, gracias a Max y a Ignacio por la invitación y sí, te comentaba un poquito lo que fue el inicio de nosotros de actividades. Tuvimos la fortuna de contar con 6 semanas de preparación ante el inicio del campeonato y era lo que te comparaba, de repente tú veías nóminas como la del Real Sport, como la misma nómina del Trujillano, que lamentablemente para ellos no pudieron comenzar antes la actividad. Real Sport comenzó con 2 semanas antes del inicio del campeonato, Trujillano estuvo con el vaivén que si salía no salía, al final gracias a Dios de verdad pudo salir y nosotros ahí pudimos sacar un poquito de ventaja, ¿no? A eso le añadimos, que eso ya te lo comentará también Rodri, lo que fue la parte de la veteranía, jugadores como Colla, como Joan Sala, como Leo González, con esa camada de jugadores que nosotros venimos promocionando de abajo, se engranó todo para que tuviésemos una buena campaña. Ahora, Javier da una clave, las 6 semanas de pretemporada. Normalmente uno ve esto en primera división, no todos los clubes tienen estas 6 semanas. Están los casos atípicos, el caso de Zamora que no las tuvo, termina bien en primera división, pero está el caso de Guaro que creo que si tuvo 10 días es mucho y termina quedando en el último puesto. Esas 6 semanas se logran, ¿por qué? Más allá obviamente de la planificación de ustedes, porque hay un apoyo de la dirigencia, ¿no? Sí, realmente fue una cuestión general, ¿no? Planificado desde el punto de vista del cuerpo técnico, más la receptividad de los jugadores con el arranque oportuno para enfrentar un buen torneo tan competitivo como lo fue, porque hasta la última fecha no sabía quién era el campeón del torneo. Y la dirigencia, claro, apostó a esto, al buen rendimiento del equipo, a optar por el ascenso de forma inmediata, y fue una cuestión general. Javier, se dice que lo físico en el fútbol hoy en día es más importante que en épocas anteriores. Tú me comentabas que el Unión Atlético Trujillo ganó varios partidos en las instancias finales, en el tiempo ya prácticamente agregado, y eso se puede decir suerte en 1 o 2 ocasiones, pero cuando viene siendo algo consecuente es la lucidez física y mental que presenta el equipo en estas instancias del partido. También nos comentabas que ser campeón en primera división es un gran logro, pero por todos esos factores que tiene la segunda división también es un gran logro en este tipo de categoría donde vas a canchas tan complicadas y tienes un fútbol tan físico. Sí, mira, yo te dije antes, nos comentamos mucho con Eduardo, con Zaragoza, con Marcelo, que de acá le quiero mandar un gran saludo y darle las gracias por todo el apoyo. Fue la persona, tanto él como Jesús Gil, que a la hora de una duda, a la hora de querer de repente comentar algo con alguien, los llamaba y siempre estaban dispuestos, ¿no? Y de aquí de verdad... Marcelo Geralnik, el preparador de Italia. Sí, y Jesús Gil, que estuvo hasta el año pasado con Estrella Roja también. La verdad que son personas que uno las lleva acá y le agradece parte de esto, es mérito de ellos también. Lo que me decías de la preparación y de ganar los partidos en última instancia, sí, fue producto de una lucha, fue producto de un trabajo y fue producto mental, que eso parte lo trabajó mucho Rodri con los jugadores, mucha motivación de que se entregaran por completo. O sea, los partidos nosotros tenían que durar 95 minutos como mínimo, fuera de eso ya era ganancia. Ganancia, te digo, que terminó el partido el árbitro, ya ganamos en todo, en el partido, en irnos a la casa tranquilo, en tener una semana más para trabajar con tranquilidad, y la directiva con todo el apoyo que gracias a Dios la tuvo durante las 15 jornadas. Date cuenta que tuvimos un pequeño bajón durante 4 jornadas y la directiva siguió apostando por nosotros, y yo digo eso, o sea, fue parte de todo, fue parte de una pretemporada, fue parte de un trabajo, fue parte de un apoyo y fue parte de los muchachos que en realidad son los verdaderos protagonistas. Ahora, Rodrigo, pensando en esa preparación mental, en esa necesidad de hacerle entender al futbolista, primero el partido dura esto, lo que decía Javier, 95 minutos. Claro. Segundo, que entiendan que esto es segunda división, que es mucho más duro. Mucha gente dice, bueno, el nivel futbolístico no es el mismo que en primera, pero se juega mucho más duro, hay menos espacios, hay más roce. ¿Cómo mantener una plantilla durante todas estas jornadas concentrada en un objetivo, teniendo en cuenta que no partían como favoritos?
Sí, bueno, lo importante fue eso, no partir como favorito. Eso es lo que nos sirvió a nosotros para hacer una pretemporada realmente tranquila, donde se trabajó de forma sistematizada, organizada, pensando simplemente en que podíamos lograr un objetivo importante, ya que teníamos una plantilla bien equilibrada entre lo experimentado conjuntamente con los más jóvenes, que también tenían la necesidad y la ventaja de sacar todo esto hacia adelante. Entonces se arranca el proceso de pretemporada, como lo indicaba Javier, que duraba 6 semanas para enfrentar el torneo. Enfrentamos un torneo con arranque en casa, donde también teníamos previsto finalizar en casa. Incluso nosotros mismos dividíamos el calendario, ¿no? Cómo íbamos a enfrentar los primeros equipos, una segunda fase, la parte más difícil, donde enfrentamos los rivales supuestamente que eran los directos a vencer, como lo fue Real Sport, el mismo Trujillano, el Policía de Lara, conjuntamente con el Centro Ítalo, para finalizar de la mejor manera posible con partidos en casa con rivales no tan fuertes, más aceptables, ¿no?, para nosotros. Entonces, bueno, fue ese equilibrio entre los jugadores experimentados que están conscientes de lo que es el fútbol, están conscientes de su rodaje que han tenido no solamente en equipos profesionales, sino en selecciones nacionales, en el caso como es el Rolando Coya Álvarez, Leonardo González, Gustavo Cortina, Argeni Gómez, Jonathan Copetes, ¿no? Jugadores realmente interesantes, el mismo Jesús Tute Valiente. Ellos fueron los que terminaron de impulsar a los más jóvenes, jugadores, te hablo de promedio de 16, 17, incluso 18, 20 años, ¿no? Y fue lo que nos valió la pena a nosotros, el gran sacrificio, el gran trabajo para lograr lo que se logró hoy en día, ¿no?, el ascenso a la primera división del fútbol venezolano. Se puede decir que toda consecución de un éxito, un título, tiene momentos claves, puntos de inflexión. El inicio obviamente fue importante, ese inicio avasallante que tuvo el UA Trujillo, pero ¿qué parte ambos consideran como la clave donde fue que el equipo se tuvo que enfrentar realmente a ese gran reto para superarlo y así finalmente conseguir el cetro? No, en sí no, nosotros sabíamos que para apostar a esto debía ser desde el arranque del torneo, ¿no? Sacamos ventaja con 9 triunfos consecutivos, que ahí fue a donde le sacamos y marcamos distancia con los rivales. Y después, bueno, como te dije, habíamos enfrentado a los rivales más directos, pero ya teníamos una distancia desde el punto de vista estadístico, entonces ahí fue a donde valió la pena jugándola con la necesidad del rival, ¿me entiendes? Ahí fue a donde nosotros íbamos a buscar los partidos, pero de forma más tranquila, más pasiva, saber que los necesitados eran ellos, los que venían abajo, y nosotros lo que necesitábamos era mantener la distancia, simplemente. Ahora, nos queda poquito en esta parte del programa, ¿no? Y yo quería preguntarle a los dos, porque nos tocó estar en la audiencia del primer Congreso de Preparadores Físicos de Venezuela. Esta primera reunión, se unieron, ya empiezan a por lo menos unirse los preparadores físicos en su mayoría en este país. Y además, y aquí también te involucro a ti, Rodrigo, a partir de febrero viene un cambio tremendo en el fútbol venezolano en cuanto a la preparación de ustedes, los técnicos, también los preparadores físicos. ¿Cómo ven todo esto que se está moviendo? Que claro, tiene el apoyo de la federación, del colegio de entrenadores, pero que contó con una especie de garante en el Comité Olímpico Venezolano, con esta propuesta donde está también involucrado Noel San Vicente, donde está involucrado también el profe Paladini, y creo que termina, piensa uno, sin ser técnico o preparador físico, beneficiando al fútbol venezolano y beneficiándose ustedes, ¿no? No, para mí todo lo que vaya en pro del fútbol, en ayuda a la colaboración, yo estoy totalmente de acuerdo, porque incluso antes de yo lograr mi título de entrenador nacional el año pasado, antes de la pasada Copa América, el curso nacional que hubo específicamente aquí en Caracas, yo estoy graduado en la Universidad Central de Venezuela como antropólogo, me dedico a la parte de antropología aplicada al deporte, entonces todo para mí es un reto, ¿no? Y estoy apto para enfrentar esos retos que lo que nos van a beneficiar en forma personal, para nosotros después apostarlo en forma colectiva también. Y tú, Javier, la parte de los preparadores físicos, ¿cómo lo viste? Mira, yo cuando Rodolfo me llamó para hacerme la propuesta, la invitación y enfocarme más o menos de qué trataba el tema, yo dije, mira, esta es la solución de nosotros a nivel técnico, todo lo técnico en general, ¿no? Claro. Preparadores físicos, cuerpo técnico en general, es la manera de nosotros darle una seriedad al trabajo, de que los equipos se enfoquen en creer que de la manera de que cómo se tiene que trabajar para poder llevar un equipo al éxito. El apoyo 100%, de verdad que ojalá que esto pueda arrancar en febrero, ya se aprobó, estuvo gente importante tanto del Estado como de la parte privada,
y en febrero Dios quiere marche todo para adelante. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero queríamos aclarar esto con parte de lo que es el fútbol venezolano, con ellos, tanto con Javier como con Rodrigo, porque aquí le vamos a hacer un seguimiento, así como se lo hicimos al Congreso de Preparadores Físicos, en esa unión, en esta especie de comunión de ideas, de intercambio de ideas que tuvieron, porque el fútbol venezolano necesita de propuestas como estas para seguir creciendo. Futbolaldia@sportplus.com.be, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos seguimos celebrando y conociendo un poco de cómo se logró este ascenso rápido, este campeonato por parte del Unión Atlético Trujillo. Ya venimos.